Bueno, muchísimas gracias a ambos por la charla. Como dijeron en la charla, las olas de calor generan un impacto enorme en nuestro rodeo, pero también, como veo, tenemos herramientas en el alcance de nuestras manos para hacerle frente a este problema. Y ahora, si les parece, podemos ir respondiendo las preguntas que nos fueron llegando a lo largo de la charla. Las tengo anotadas acá. ¿Estamos? Bueno, Sebastián, el gradual proceso, leo una pregunta. ¿El gradual proceso de calentamiento del planeta en su biosfera se daría de todas maneras? Es decir, ¿la actividad humana provoca o solo acelera un calentamiento que de todas maneras ya se daría naturalmente? Bueno, muchas gracias. Está buena la pregunta. Lo que fui mostrando, sobre todo al principio de la charla, mostraba tendencias a que las condiciones climáticas estuvieran cambiando, y yo decía que era por efecto de los gases de efecto invernadero. Y esto es lo que actualmente tiene más convergencia. Buena parte de la comunidad científica coincide en que esto es así, y algunos indicios que nos llevan a creer esto tienen que ver primero con que la temperatura, obviamente hay fenómenos naturales, como modulaciones en los ciclos solares o incluso erupciones volcánicas que influyen sobre la temperatura global. Sin embargo, la tendencia hasta principios del siglo XX, que es el momento en el cual se empiezan a emitir con más intensidad gases de efecto invernadero, era a que la temperatura fuese en disminución. De acuerdo a los modelos que trabajan con estos fenómenos naturales, no habría manera de explicar por qué desde ese entonces a la actualidad la temperatura ha tendido a incrementar si no es por efecto de la emisión de gases de efecto invernadero. Otras cuestiones tienen que ver con, hay trabajos que lo que hacen es ir a buscar, por ejemplo, cómo era la atmósfera hace muchos miles de años, y, por ejemplo, van a buscar a hielo que está en profundidad, sacan agua ahí que tiene encapsulado aire y se fijan cómo era la atmósfera en distintos momentos históricos de la Tierra, ¿no? Y lo que se ve es que nunca en la historia, primero que hay una relación entre la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y la temperatura, y esto excede el periodo actual, digamos. Es algo que viene desde antes de que los humanos empecemos a emitir gases de efecto invernadero. Y por otro lado, se observa que la tasa a la cual se está emitiendo gases de efecto invernadero en la actualidad es más alta que la que hubo en los últimos 800.000 años al menos. O sea, no hay registros de concentraciones de gases de efecto invernadero como hay en la actualidad. Entonces, con estos indicios parece haber bastante convergencia, bastante certeza en que efectivamente el cambio climático es causado por la actividad antrópica. Al menos es lo que se sabe hasta ahora y lo que la comunidad científica está explicando. Bueno, muchas gracias. Josefina, una pregunta para vos de una imagen que mostraste o algo que dijiste en la charla es, ¿a qué se debe que las vacas se amontonan en situaciones de estrés, principalmente estrés calórico? Bien, muchas veces, digamos, las vacas son presas, entonces en situaciones de estrés tienden a agruparse, por más que las perjudique, y muchas veces también hay que prestar atención en lugares que se amontonan cuando tienen ventilación, o sea, cuando un lugar está fresco, vamos a ver que los animales tienden todos a ubicarse en el mismo lugar. Ah, está bien, perfecto. Y una para Lucio es, ¿cuáles fueron, del ejemplo que diste, cuáles fueron los cambios en disponibilidad de bebida que mencionaste que hizo el establecimiento? Bueno, Ariel, en respuesta a tu pregunta, se calculó por animal la necesidad de bebida que hacía falta y se llevó a todo el tambo a contar con un frente acorde a la cantidad de animales que tiene, ¿no? Que son 170 animales, estamos hablando de 17 metros de frente de bebedero, distribuidos en todo el campo. Está bien. Con buena capacidad de llenado y la calidad buena del agua. Bueno, y volvemos a Sebastián, parece que vamos cambiando de tema, pero una pregunta para Sebastián es, vos estuviste hablando sobre producción de gases de efecto invernadero en sistemas ganaderos, pero no hiciste referencia en la charla a la fijación que realiza el sistema de pasturas, por ejemplo, de carbono del aire. ¿Podrías hacer alguna referencia de esto?
Sí, estaba buenísima la pregunta, la verdad, y es un tema muy, muy actual. La realidad es que los balances, tal y como presenta la Argentina en la actualidad, solo tienen en cuenta cambios en el stock de carbono para situaciones en las que hay cambios en el uso de la tierra. Es decir, como comentaba en la charla, cuando la agricultura avanza sobre pastizales, eso produce una disminución en el carbono del suelo y eso sí es considerado, o cuando se avanza sobre bosques, o cuando se reforesta, ahí también hay una, digamos, es considerado positivamente, hay un secuestro de carbono cuando se reforesta una región, pero lo que no considera nuestro balance hasta el momento, porque no tenemos datos suficientes tampoco para demostrarlo, son los cambios en, por ejemplo, en la concentración de carbono en el suelo cuando pasturas secuestran carbono. Para que una pastura o un pastizal aumente el carbono, el stock de carbono, lo que tiene que ocurrir es que ese carbono no solamente se produzca fotosíntesis y el carbono quede en los tejidos vegetales, porque eso después se va a descomponer, con lo cual es un flujo temporal que se almacena temporalmente y después vuelve a la atmósfera. Lo que tiene que pasar es que sea un stock por un tiempo mucho más largo. Y eso ocurre principalmente a través de stock en el suelo o, como comentaba en la charla también, en las forestaciones. Y te decía que es una discusión muy actual porque se está trabajando mucho en este aspecto para tratar de cuantificar el secuestro de carbono por parte de los sistemas pastoriles que aparentemente tienen potencial para secuestrar carbono, pero aún no se sabe exactamente en qué magnitud y necesitamos tener muy buenas estimaciones para que eso sea reportable, verificable y luego introducido o incluido en nuestros inventarios de gases de efecto invernadero. Josefina, una pregunta, perdón, una pregunta un poco más tranqui, es ¿cómo se calcula el ITH? Es básicamente eso. Sé que lo dijiste en la presentación, pero para ahí para reafirmar un poco el tema este. Bien, bueno, el ITH es una fórmula que se da con la temperatura ambiente, con la humedad relativa, digamos, por ahí es como media larga. Si alguien necesita me puede mandar un mail y yo se las paso, o si no, se puede buscar en internet, que aparece en varios lados. Está bien. Lucio, ¿qué priorizarías a la hora de trabajar en estrés térmico en los tambos? Digamos? ¿Cómo conviene empezar? Es una buena pregunta. Las herramientas para mitigar el estrés térmico, como mencionó Josefina, son sombras, bebidas y refrescado directo, las que recomendamos y manejamos. Si tengo que empezar por una o priorizar, sombras naturales o artificiales, para evitar que los animales reciban este calor que les agrega el sol, y después una buena estrategia de manejo, ¿no? De encierre en esas horas críticas que están a la sombra, con buenos bebederos y sombra en el corral de espera, para después poner un sistema de refrescado directo y morigerar el efecto del traslado en estos momentos críticos del día. Y sumando a la respuesta de José, también hay muchas aplicaciones que te calculan el ITH de la zona donde te encontrás. Perfecto. Como Tambo Estrés de la Universidad de Villa María o Estrés Tool de Estados Unidos. Está bien. Sebastián, una pregunta para vos. Hay muchos comentarios públicos negativos respecto a la ganadería bovina y su supuesto impacto sobre el medio ambiente. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, es una pregunta sencilla esa. Diría que es complejo, ¿no? En principio hay es algo que está, digo, el cambio climático y todo lo ambiental está tomando mucha repercusión pública, está en agenda mediática. Y en general se tiende a simplificar las cosas, ¿no? Se busca atacar por ahí de alguna manera u otra o defender también, ¿no? Con argumentos sencillos, y la realidad es que son cosas complejas. Por ejemplo, sin meternos en lo que tiene que ver con, no sé, decisiones personales, donde cada uno puede decidir si consumir o no consumir carne, cuánta carne consumir y demás. Hay algunas cuestiones ambientales que son tal vez un poco más objetivas. Es cierto que la ganadería emite metano y es una de las fuentes de gases de efecto invernadero. Como comentaba, no es la principal, pero es una fuente.
Pero también, por ejemplo, la ganadería pastoril brinda un montón de servicios ambientales que también son valiosos, y que si uno quiere hacer un balance y meter todo, tiene que integrar también. No es solo la emisión de metano, sino que, no sé, por ejemplo, lo que se mencionaba antes, ¿no? El secuestro de carbono, el carbono que está almacenado en el suelo de producciones pastoriles está ahí protegido porque hay ganadería. Es una manera de también sostener biodiversidad que se perdería en otros usos. Los sistemas pastoriles colaboran a la regulación hidrológica, a la protección del suelo, al ciclado de nutrientes. Entonces, todo eso, que es bastante particular de la producción que tenemos en Argentina, que tiene un alto componente pastoril, habría que también considerarlo a la hora de tener en cuenta los impactos ambientales de la ganadería, que indudablemente existen y que hay que trabajar para mejorar, para mitigar de alguna manera, pero también hay que considerarlo hay que generar métricas que permitan considerar múltiples aspectos de una producción que es compleja y no puede simplificarse a una sola métrica. Buenísimo. Y la última pregunta también para vos, ya para ir cerrando, junté dos preguntas que llegaron muy parecidas, ¿qué herramientas hay disponibles para monitorear condiciones agrometeorológicas? Y si el INTA está involucrado en el desarrollo de algún sistema de alerta temprana para la probabilidad de estos eventos extremos. Bueno, están buenísimas las consultas, y me sirve un poco para hacer publicidad al lugar donde trabajo, que es el Instituto de Clima y Agua, que está involucrado en una serie de desarrollos, y tiene en particular, por ejemplo, una plataforma que se llama SEPA, SEPA, que el sitio es sepa.inta.gov, donde hay una serie de herramientas que permiten monitorear, hacer seguimiento de la producción agropecuaria, de las condiciones agrometeorológicas, con mapas de evapotranspiración, de balance hidrológico, con mapas de eventos extremos, de heladas, incendios, inundaciones, índices de vegetación. Los satélites nos proveen unas herramientas increíbles para monitorear los recursos naturales y sus condiciones, y hay un montón de índices que se generan y se suben ahí, anomalías, como para saber cómo viene un año respecto a los años previos, por ejemplo, a través del índice de vegetación, saber si estamos en una situación buena o mala en productividad, por ejemplo. El INTA también tiene radares, estaciones meteorológicas en buena parte del país, muchas automáticas que nos dan datos casi en tiempo real. Todo lo que tiene que ver con pronósticos agrometeorológicos. Sí, la verdad que el INTA está involucrado en un montón de desarrollos vinculados a esto, y que sin duda son herramientas que tenemos que consultar más desde el ámbito productivo para tomar mejores decisiones, y desde el ámbito gubernamental también, ¿no? De municipios, intendencias y demás, como para tomar decisiones más racionales. Bueno, muchísimas gracias, y de nuevo muchísimas gracias a los tres por las charlas de hoy. Y también aprovecho para agradecer a los expositores de las charlas anteriores, y espero que este ciclo de charlas haya sido al menos un pequeño aporte para nuestro sector en esta búsqueda o en este camino de construir sistemas productivos sostenibles en el tiempo. De este modo damos por finalizado este ciclo de charlas. Les agradecemos a todos por acompañarnos. Bueno, y esperemos que la próxima vez ya volvamos a vernos cara a cara para hacer alguno de estos tipos de trabajo. Muchas gracias y nos vemos.